Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, internauta. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y la tecnología. En este video hablaremos sobre la función del tiempo entre lo tradicional y lo digital. Bueno, en este video les vamos a hablar sobre nuestro proyecto en Java elaborado de un reloj digital y analógico. Bueno, mi equipo está conformado por mi compañera Karen Yamin, Jorge Germán. por mi compañero Anastasio Jiménez Gallegos. y también por mi compañero André Alexis Revuelta y su servidor Kevin Cruz Nolasco. Bueno, ahora les vamos a hablar y les vamos a explicar brevemente el funcionamiento de nuestro reloj, cómo fue elaborado, cada paso y cómo podemos elaborarlo también. Los dejamos con el video. Bueno, mi nombre es Kevin Cruz Nolasco. Hoy les voy a explicar sobre el código de la elaboración de un reloj digital y posteriormente mi compañero les va a explicar las funciones que tiene el reloj. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto, mejor dicho. Y pues en mi caso yo le puse este reloj digital. Perfecto. Ya que tenemos eso, tenemos que crear, como podemos ver, les voy a explicar básicamente todo el código. El código consiste en que primero que tenemos todos los imports, las importaciones que tenemos acá, que consiste que son las clases y paquetes necesarios para que las interfaces gráficas, por ejemplo el switch, nos funcionen. También los gráficos AWT, también los eventos, manipulaciones de fecha y zona horaria. Como podemos ver, acá tenemos las zonas horáricas, tenemos los eventos, zonas ID, los switch. Posteriormente tenemos el public class extend frame, JFrame, que esta línea define la clase de reloj analógico que se extiende a un JFrame, lo que significa que nuestra clase básicamente es un marco de ventana. Así lo hice yo, extendiéndolo a un JFrame para que sea un marco de ventana. Posteriormente aquí tenemos estos códigos que son los private, que básicamente acá definimos algunas de las constantes para el tamaño de la ventana y el radio del reloj. Como podemos ver, tenemos ancho, alto y radio del reloj. Proseguimos y como podemos ver acá tenemos los siguientes datos que básicamente corresponden a que tenemos los títulos. Básicamente acá tenemos la zona horárica. Acá seleccionamos donde asignamos zona horárica al reloj y las constantes del tamaño de la ventana y esas cosas. Posteriormente, esta variable es la zona horárica seleccionada, el color y el grosor de las manecillas. Como les estaba comentando, acá tenemos zona horárica. Esta básicamente nos va a ofrecer el código. Cuando colocamos el reloj, podemos seleccionar diferentes zonas horáricas dependiendo del UTC. Y por ejemplo, acá el color, el grosor y si lo queremos en modo oscuro o modo claro. Proseguimos con el public reloj, que básicamente es un constructor de la clase reloj analógica. Proseguimos y acá tenemos set title y todo esto, que se establece varias propiedades de marco como el título, tamaño, operaciones de cerrar y ubicación. Perfecto. Ahora proseguimos y les seguiré explicando como tenemos el panel de reloj. ¿Qué nos va a hacer el panel de reloj? Pues básicamente se crea un panel y se agrega el centro al marco. Se establecen varias propiedades del marco. Perfecto. Ahora vamos con el panel de personalización, que es un JPanel personalizado. Y básicamente esto se crea un panel para opciones de personalizado con un diseño cuadriculado. Perfecto. Proseguimos con la explicación y ahora vamos con el JButton. Básicamente esto nos va a crear un reloj para elegir el color de las manecillas. Básicamente este código vamos a poder cambiar el color de la manecilla a nuestro gusto. Bueno, seguimos con la personalización, que básicamente esta línea es para agregar el botón al panel de personalizado. Proseguimos con el personalizado ADD, que básicamente se agrega una etiqueta al panel que indica que el dispositivo de siguientes componentes. Perfecto. Seguimos con el slider, que sería toda esta parte, que sería el slider, el grosor, que se crea un control deslizador para que podamos cambiar el grosor de la manecilla. Esta básicamente nos va a crear una barra deslizadora que nos va a decir qué tamaño podemos hacer la manecilla. Proseguimos con el personalizado panel,
que se agrega el control deslizante al panel del personalizado. Básicamente esto va a hacer que en nuestro código, en nuestro reloj cuando lo corramos, se agregue el personalizado. Proseguimos con el string, otro JBoot, por ejemplo, personalizado. Se agrega el combo y se obtienen todas las variadas personalizadas. JBoot modo botón, como podemos ver acá está el modo botón, que básicamente crea un botón para alterar entre el modo oscuro y el modo claro. Esto nos va a hacer que nos agregue un botón, y como ya lo hemos hecho anteriormente, esto nos va a crear el botón y nos lo va a poner para que nosotros podamos utilizarlo al momento de tener esa cosa. Proseguimos con el personalizado panel, que se agrega al panel de personalizar el marco de la parte inferior, se va a agregar un marco. Posteriormente vamos a seguir con que se va a crear un temporizador con este. En este vamos a crear un temporizador para el marco un temporizador para que se actualice la hora y los segundos y los minutos. Seguimos con lo siguiente, que sería set visible. ¿Qué nos va a ayudar el set visible? Que está acá, en esta parte. Si vemos acá el set visible, se va a hacer visible el marco, y esto nos va a servir para el fin del constructor. Como podemos ver, acá tenemos la clase Reload Panel, que se define una clase interna Reload Panel que extiende a J Panel para dibujar el reloj. Básicamente con esto dibujamos el reloj. Seguimos con el Public Reload Panel, que sería esto, con todos sus códigos, que nos va a hacer el constructor del Reload Panel, que establece el tamaño del panel del reloj. Seguimos con el Override Protect Point, que este método, como podemos ver acá, este método se llama automáticamente cada vez que el panel necesita ser esto nos va a servir básicamente para que la línea de los secundarios no se vaya marcando en el reloj. Prosigo y tenemos el Super Paint Component, que fue asignado como G, que básicamente esto nos va a servir para llenar el método Paint Component de la clase base realizada. Seguimos Graphic, como tenemos acá abajo, que prepara el contexto gráfico para renderizar suavizando. Acá en el siguiente, como podemos ver, dice obtener la zona horárica de fecha actual en la zona horárica seleccionada. Pues básicamente acá por defecto nos va a mandar la zona de México, hora centro de México, que es la hora de mi computadora. Proseguimos y acá tenemos para calcular las coordenadas para centrar el reloj. Proseguimos acá y tenemos para determinar los colores basados en el modo claro y oscuro. Pues básicamente esto va a ser para elegir si queremos modos claro, que será blanco, o modo oscuro, que será negro. Seguimos y este nos va a establecer el color de fondo, que por defecto pues va a ser gris. Esto nos va a establecer el color de texto, que va a ser negro. Y acá vamos a dibujar el contorno del reloj con este código se dibuja el contorno. Luego posteriormente con esto dibujamos el fondo del reloj con gradientes de color para que se vea más realista al momento de presentar nuestro reloj. Posteriormente tenemos dibujar las marcas de minutos, segundos, todo eso, que básicamente sería todo este código. Este código nos va a hacer separar las líneas en 12 rayas grandes, que posteriormente van a estar separadas en 10 líneas chiquitas que van a representar como por ejemplo los minutos. Posteriormente tenemos dibujar las manecillas, que con este código podemos dibujar las manecillas del segundero, minuto y de hora. Posteriormente segundero adicional, que le agrego un segundero adicional que tendrá un color de rojo, pero un rojo más oscuro. Acá podemos ver que tenemos manecillas de las horas, que su movimiento, el manecillo de los minutos, y que va a ser su movimiento de 0.5 más 2 que tenemos acá, y así va a ir 0.7 y 0.8. Y en este código mostraremos la hora y la fecha actual en la ventana. Básicamente en el reloj podemos ver la hora, pero por ejemplo, si tú no sabes del reloj analógico, te va a aparecer la hora en digital y también la fecha. Tenemos el private, y con esto finaliza mi explicación sobre el código, que posteriormente se los podría correr, pero mi compañero les va a explicar cómo funciona. Y espero haya sido de su agrado esta explicación, y ahora los dejo con mi compañero para que les explique mejor cómo es el funcionamiento del reloj. Gracias. Bueno, yo les voy a mostrar lo que es el reloj ya visualmente. Anterior a esto, lo que les voy a mostrar, mi compañero ya les enseñó a cómo hacer el proyecto paso a paso, para saber cómo fue hecho y para que
futuro en ustedes sepan qué agregarle o en qué mejorar. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a correr el programa. Ya mi compañero les habrá explicado literal lo que es el reloj, qué hace en el código, en qué afecta lo que vemos visualmente. Bueno, acá nos está dando la hora. Como vemos, tenemos lo que es la hora local, donde acá podemos escoger lo que sería nuestra zona horaria. Nosotros, bueno, donde estoy grabando, pues somos la parte de México, así que lo puedo dejar así. Tenemos lo que es la fecha local, que está igual vinculado a lo que es nuestro fecha, a nuestro reloj, que es de la computadora. Como vemos visualmente cómo es el reloj, que tenemos las manecillas, que ya sabemos que es la hora, el minutero, así. Tenemos la opción de cambiar el color de las manecillas. Podemos cambiarlo a, no sé, digamos un morado claro, pero prácticamente no se ve, así que podemos escoger mejor un morado oscuro. También tenemos para cambiar el tamaño de las manecillas, que acá pueden escoger a su gusto. Pueden irse a lo más ancho de las manecillas, pero pues ustedes pueden escoger lo que es el tamaño a su gusto. También tenemos la ventana de modo oscuro, porque sabemos que actualmente ya todos intentan cuidar lo que es su salud, incluyendo lo que son los ojos. Y para que no le afecte lo que es lo blanco, pues podemos poner lo que es, ya, y si se ve bonito. Y ahí también podemos poner lo que es color de la manecilla y a poner ahora sí colores claros. Ahora sí quedan bien. Podemos poner lo que nosotros queramos o un clásico que ya es solo blanco. Por lo visto, que como lo están viendo, sí, el reloj sí funciona a lo que mostró mi compañero en el proyecto, en el código. Ya ustedes, si quieren, pueden modificarlo. Pueden agregar, cambiar diseño, lo que ustedes quieran. Esto está literalmente vinculado a lo que es la hora de su computadora. Ahora los dejo con mis demás compañeros para que vean qué otros tipos de relojes podemos hacer. En este video yo les voy a explicar sobre la funcionalidad de la clase Digital Clock 3D. Tenemos las librerías importadas, como son el javax.swing, que crea la interfaz gráfica, el java.awt para manejar gráficos y colores, java.awt.event para manejar eventos, java.time.localTime para obtener la hora actual. Tenemos lo que es la clase principal llamada Digital Clock 3D, que extiende JFrame para crear una ventana principal de la aplicación. Y tenemos lo que es otra clase principal llamada Clock Panel, que esto extiende un JPanel y se encarga de dibujar el reloj en sí. En el constructor de Digital Clock 3D, lo que hacemos es que vamos a configurar el título, el tamaño y el comportamiento al cerrar la ventana. Añadimos una instancia de Clock Panel al JFrame. También configuramos un timer para actualizar los colores y repintar el reloj
cada segundo. Tenemos lo que es el método main. Usamos el Screen Utilities para asegurarnos de que la interfaz gráfica se actualice en el hilo de eventos. En el Clock Panel definimos los colores que usaremos para el texto, los dígitos, las sombras y los bordes. El constructor inicializa el tiempo de la última actualización. El método PaintComponent, que se llama cada vez que necesitamos redibujar el panel, lo primero que hacemos es obtenemos la hora actual. Lo siguiente es que formateamos la hora en un string para mostrarla en formato de 12 horas con AM o PM. Luego calculamos las dimensiones del texto para centrarlo en el panel. Tenemos el siguiente método que calcula el ancho total del texto, ajustando el espacio para dígitos, letras y 2 puntos. Tenemos lo que es el siguiente método, que esto obtiene la altura del texto utilizando Font Metrics. Tenemos el siguiente método, que es el Draw String as Polygons. Este método dibuja lo que es el texto como polígonos para dar un efecto 3D, y usamos un bucle para dibujar cada carácter en su posición correcta, diferenciando entre dígitos, lo que son letras, y 2 puntos. Ahora mi compañera les va a hacer la explicación de la siguiente parte de lo que consta esta clase de Digital Clock 3D. A continuación explicaré paso a paso el funcionamiento del reloj digital. Aquí tenemos un método llamado DrawColor de tipo private con los siguientes parámetros de Graphics 2D, que almacena un objeto nombrado G2D y con unas coordenadas X y Y de tipo int, y Font Metrics de un método. Este método, su funcionamiento es que dibuja los dos puntitos que van en el reloj. Por ejemplo, está la hora, va los 2 puntitos separando de los minutos y de los segundos. Por eso utilizamos el fill oval para dibujar un círculo, y hacemos las operaciones correspondientes para que este círculo se forme en la distancia que nosotros queramos, con las medidas correspondientes y asignándole un color. Para set color le ponemos un color border color, que anteriormente ya habíamos asignado el color, y para utilizar estas coordenadas y podemos calcular a partir del chart height, que es la altura.
Y en esta DOM size, que ya habíamos asignado un valor que es el valor de 10 para que se almacene. Y posteriormente tenemos el método drawLetter. Este método también tiene los parámetros de graphics 2D con un objeto G2D y un char llamado letter y las coordenadas de X y font metrics y el color correspondiente. Este tiene como función para poder dibujar el número en la posición especificada de X y Y. Le asignamos un color específico para utilizar el método drawString de graphics 2D, que su función es renderizar el carácter. Y en el siguiente método drawDigit, este método tiene también los parámetros y este se explica en donde podemos visualizar que creamos una serie de arreglos para ir formando los números del 0 al 9. Para cada subarreglo, que tiene 7 elementos que corresponde a los segmentos: superior, superior izquierda, superior derecha, medio, inferior izquierda, inferior derecha, inferior. Y en el siguiente arreglo chords, que este contiene las coordenadas de cada uno de los 7 segmentos que forman los polígonos. Y para chart width y chart height, que estas variables definen el ancho y alto del dígito, mientras que la variable depth define la profundidad del efecto 3D. Y si posteriormente creamos un objeto y lo que hace es traslada los gráficos para que el dígito se dibuje en las coordenadas especificadas, que utilizamos el método translate. Y para poder dibujar los segmentos creamos un bucle de tipo for de 0 a 7 segmentos, que comprueba si el segmento actual debe de estar encendido para el dígito. Aquí creamos una condición. Si está encendido, dibuja una cara frontal y crea un polígono aquí creamos un nuevo objeto polygon front igual new polygon, para poder crear usando las coordenadas del segmento actual. Y para poder dibujar las sombras, se crea un nuevo objeto de tipo polygon shadow igual new polygon. Desplaza las coordenadas del segmento actual por la profundidad y establece un color y rellena el polígono con sombra. En el siguiente bucle, bucle lo que hace es dibujar los lados de los conectores. Para cada par de puntos consecutivos en chords se crea un polígono.
Por eso creamos un nuevo objeto llamado Sides que conecta la cara frontal con la sombra y establece un color y rellena el polígono de los lados. Para dibujar la cara frontal con gradiente, se establece un color para la cara frontal y establecemos un color de gradiente que se rellena el polígono y dibuja el contorno del polígono. Y por último, creamos un nuevo objeto para poder restaurar el contexto gráfico a su posición original. En el siguiente método Update Colors de tipo public, este método, su función es actualizar los colores del texto con una transición suave. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero debemos obtener el tiempo actual en milisegundos, creando una variable current time para asignarlo. Después, calcular el tiempo transcurrido desde la última actualización de colores. Después, calculamos el porcentaje de transición basada en un tiempo de transición de 1 segundo, pero lo dividimos entre 1000 porque son milisegundos. Y finalmente agregamos una condición. Si el transition per se es mayor que 1, significa que ha pasado más de 1 segundo desde la última actualización. Y last update time actualiza al current time y después establece current text colors and new text colors, completando la transición de color. Y finalmente se sale de la condición. Y en el siguiente bucle creamos un for, que se encarga de calcular los colores intermedios para la transición. Calcula los componentes del rojo, verde, azul. El rojo con la variable R, el verde con la variable G y el azul con la variable B del color intermedio usando una interpolación lineal. Para poder calcular esto se hace una operación para cada color y finalmente se crea un nuevo objeto color con los componentes calculados y lo asigna en current text colors. Y finalmente con el método setNextColors de tipo public, este método, su función principal es establecer los colores que se requieren utilizar para que en la próxima transición de colores se vaya actualizando y así poder mostrar los colores previamente definidos. Y ahora les mostraré el reloj digital en funcionamiento. Aquí podemos ver cómo van cambiando los polígonos conforme pasa el tiempo, y asimismo van cambiando los colores y mostrando un degradado. Aquí podemos observar cómo van cambiando la posición de los polígonos conforme pasa el tiempo, y asimismo van cambiando los colores en una forma ordenada.